Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul, y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Navarrito, ¿me escuchas?
Muy buenas tardes con todos. Vamos a esperar, por favor, unos minutos que tenemos unos problemas técnicos con el ingeniero Marco Navarro, que ya se encuentra con nosotros a tiempo, en este tema llamado las pruebas de cargas estáticas en puentes. Sí, por favor, les pedimos paciencia. En unos minutos más vamos a iniciar ya con esta sesión. Ya está con nosotros también el ingeniero Roque, que va a hacer la presentación. Por favor, unos minutos a todos. Buenas tardes, reiterarles por favor que estamos teniendo algunos problemas técnicos con la transmisión. Por favor, vamos a esperar unos minutos para poder avanzar.
Buenas tardes, seguimos teniendo algunos problemas, por favor, un poco de paciencia. Ya, entonces vamos a iniciar. Mil disculpas por el problema. Hemos tenido un pequeño problema técnico. Como les decía, el día de hoy, jueves, tenemos el seminario virtual Pruebas de carga estática en puentes a cargo del ingeniero Marco Navarro. Y para la presentación ya tenemos con nosotros al ingeniero Roque, quien va a hacerle la presentación al ingeniero Marco. Adelante, ingeniero Roque. Buenas tardes, estimados colegas. A nombre del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú y la Junta Directiva del Capítulo de Civiles y las juntas directivas a nivel nacional, le damos la bienvenida a este seminario muy interesante. Nos va a dictar un gran ingeniero, el ingeniero Marco Navarro Neira, un ingeniero joven, pero de bastante experiencia, relativamente joven, ¿no? De gran experiencia y es un profesional que casi toda su trayectoria lo ha hecho en puentes, ¿no? Le voy a dar algunos datos importantes del ingeniero para que los conozcamos. Por ejemplo, el ingeniero Navarro Neira es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, estudió un diplomado de ingeniería estructural en el Perú, una maestría en estructuras en España. Es constructor y supervisor de diversos puentes a nivel nacional, especialista en estructuras y obras de arte del puente Nanay, Iquitos, el puente hasta ahora más grande del Perú, ¿no? Y el ingeniero tiene ahí, ¿cómo se llama? Es el especialista, pues, de puentes, ¿no? Entonces, él nos va a transmitir, pues, ya, el ingeniero es un profesional que ya viene dictando varios seminarios, tanto en el Colegio de Ingenieros como a nivel virtual, y ahora nos va a hacer la presentación de pruebas de carga estática en puentes. Un tema muy importante porque justamente estas son las pruebas, estas son las cargas que realmente el puente tiene en todo instante, ¿no?
Entonces, a ver, ahí nos va a explicar, nos va a indicar cuáles son las influencias de esto en los puentes, por qué los puentes, pues, algunas veces tienen algunos problemas estructurales. Para eso, les hago la presentación, la bienvenida al ingeniero Marco Navarro Neira. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha, Inge. Perfecto. Muy buenas tardes, disculpen por la demora, parece que había un problema con el Zoom al actualizarlo. Nosotros estamos en ingeniería, quienes construyen, supervisan, diseñan puentes, estamos siempre a la expectativa de que las estructuras cumplan adecuadamente el comportamiento que se desea, que cumplan con las deflexiones, con los momentos, con los cortantes, con el trabajo que tiene que tener el acero de armadura, el acero o todos los componentes de soporte. En este caso, lo que nos trae a continuación es las pruebas de carga estática en puentes. Cuando todo en la estructura ya está cuasi culminado, están los pilotes, está la cimentación, los pilares, los pedestales, los muros estribos. Se ha construido todos los elementos, el entramado de la superestructura. Cuando se ha construido ya los tableros de concreto armado, tanto en veredas. Entonces, cuando casi todo está listo, inclusive se pone el asfalto en algunas ocasiones no, se prepara todo un proyecto para evaluar la prueba de carga estática en los puentes. Y nos referimos a estática porque también hay una prueba dinámica de puentes. Ahora, ¿cómo abordamos este tema? En primer lugar, tengo que referirme un poco a lo que se llama confiabilidad estructural. En términos generales, confiabilidad Cristian. quiere decir... ¿Se escucha bien, verdad? Ya, hay algún problemita, ¿no? El ingeniero está, Ya. Entonces, ya. hago un comercial, entonces, y regreso, ¿no? Ya. Tú me avisas, Bueno, entonces. Empezaré diciendo lo de la confiabilidad estructural, decía. Confiar significa tener éxito. La confiabilidad podemos definir como la mayor probabilidad de éxito que tenemos en un experimento, ¿no? La confiabilidad estructural, en términos de ingeniería, la definimos como una probabilidad que tiene ese sistema de comportarse adecuadamente durante un tiempo determinado bajo condiciones racionales de carga, bajo condiciones ambientales también. Puede intuirse, puede presuponerse que en consecuencia la amplificación de las capacidades resistentes del sistema estructural sobre las demandas de las cargas que soporta esta estructura a lo largo de la vida útil, todo eso podemos llamarlo confiabilidad estructural. La capacidad de la estructura son las acciones internas que tiene la estructura. Llámese la calidad de los materiales, el proceso constructivo, muy importante, las condiciones ambientales. Nosotros construimos en climas cálidos, en climas lluviosos, podemos construir en nieve. Y las acciones de demanda, lo que demanda la estructura son las acciones externas. La carga muerta, la carga viva, el impacto, la temperatura, el sismo y dependiendo de algunas estructuras cuya longitud tiene una, digamos, apreciable consideración, el viento. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta lo que indica esta curva. Nuestras capacidades resistentes son siempre mayores, deben ser siempre mayores a la demanda solicitada en el sistema estructural.
el área sombreada que he marcado ahí en una lista de verde es el margen de seguridad precisamente, que es la resta de las capacidades menos las demandas. Nosotros siempre tenemos que tener un extra de capacidad para poder solventar no solamente las cargas diferidas o las cargas que pudieran ser estadísticamente mayores a la que nosotros podríamos proponer, sino también tener capacidad para, a lo largo de la vida útil de la estructura, no sufra un deterioro por la corrosión de los materiales, o sea, siempre tenga un margen de seguridad que haga que esta estructura sea duradera, llegue a su vida útil. Eso es lo que se busca en todas las estructuras. Nosotros hacemos esto de confiabilidad estructural internamente, sí, siempre la hacemos. Por ejemplo, esta fotografía la puse porque nosotros siempre ensayamos probetas de concreto. Las probetas de concreto es ya un pequeño ejemplo de lo que se dice confiabilidad estructural. Siempre tenemos probetas que rompen a mayor capacidad de resistencia de la que se indique en los planos. Entonces nosotros ya intrínsecamente, como ingenieros, siempre estamos accionando bajo las condiciones de una confiabilidad estructural. Siempre deseamos que haya confiabilidad y tener márgenes de seguridad. En la estructura hay la relación entre la capacidad esperada y la demanda esperada siempre tiene que ser mayor que 1. Mínimo 1 para condiciones de servicio. Mayor que 1 para las condiciones de diseño. Capacidad esperada lo decimos y demanda esperada lo decimos porque a la demanda esperada siempre pensamos que el material puede rendir un poco más de lo que se fabrica. Y la capacidad podemos disminuirla restando a los materiales algunos factores que en otras normas especifican. Un ejemplo claro, por ejemplo, un acero de 4200, podemos nosotros decir que ese material puede tener una capacidad esperada del 10% para el acero, el A60, ¿no? O sea, podemos esperar 10% más de su capacidad. La división de esta capacidad versus la demanda hace el resultado del factor de seguridad. Ahora, en la figura que habíamos visto anteriormente, ¿no? Las olas traslapadas, explicaba yo, que está en la probabilidad de la falla del sistema. Pero nosotros salvamos esa falla mediante precisamente este sobrevalor que le damos a nuestros factores de seguridad. En nuestros puentes observamos que en los niveles de resistencia siempre tenemos para las condiciones de cargas de móviles, por ejemplo, ahí tenemos la carga móvil del vehículo, el impacto, la carga centrífuga, el frenado, que están indicados ahí con las iniciales LL y MCBR respectivamente. Tenemos allí sobrevalores importantes en un puente, en el orden de 1.3 hasta 1.75, ¿no? Ahora, nosotros consideramos estos sobrevalores precisamente basados en éxitos probabilísticos, cosas ya aprendidas, lecciones aprendidas, que nos han llevado a llegar a estos valores. Ahora, los valores que se les da a las cargas muertas, si ustedes han observado las distintas normas, casi siempre son menores a lo de las cargas vivas. Y esto se da porque estadísticamente las cargas vivas son más impredecibles que las cargas muertas. Yo puedo tener un tanque de gas de 30 toneladas y yo sé que ese tanque de gas, su capacidad no va a exceder más de esas 30 toneladas. Excederá 2, 3, 5 toneladas más no excede. En cambio, yo podría decir una carga viva, si fuera factible decir que encima del tanque puedo parar a 1, 2, 3 personas,
y si puedo parar a 10, o sea, no lo puedo predecir porque a veces las cargas vivas también dependen del usuario. Nosotros podemos diseñar un puente a una vida útil de 100 años y podemos decir que en ese puente hemos hecho nuestro estudio de tráfico y decimos que ese puente van a pasar a lo largo de un año N camiones, N automóviles, y resulta que por algún azar del destino, ese pueblo, ese sitio ha desarrollado grandes cosas y entonces comienza a incrementarse el nivel del tráfico. Entonces, nuestros factores de seguridad deben prever esos sistemas. Esos estudios tienen también sus factores de seguridad. La confiabilidad estructural tiene una programación como proyecto, tiene una planeación con instrumentación, tiene pruebas de campo y hace sus análisis de resultados. Y si ustedes observan en ese cuadro, basado en la fuente del ingeniero Muñoz y Edgar Eduardo, la confiabilidad estructural, dentro de las etapas de campo, ven ustedes ahí, hay una pequeña parte que dice prueba de carga. O sea, yo recopilo la información para mi proyecto, consigo las autorizaciones, los permisos, tengo mi instrumentación electrónica o mecánica o electrónica para hacerlo, tengo mis modelos de escala, lo hago con mis programas, todo. Voy a campo, hago el levantamiento geométrico, hago el levantamiento estructural, instalo todo mi sistema y dentro de toda esa gama de ensayos que se hacen en campo, hay una pequeña que es la prueba de carga. Y ese es el pequeñísimo punto que vamos a ver. Pequeño e importante, ¿no? La prueba de carga estática, como una evaluación de seguridad o confiabilidad estructural, requiere de pruebas de campo. En este caso, lo que nos trae, los ensayos de carga estática. Los esfuerzos y deformaciones de las secciones resistentes en toda la superestructura pueden ser medidas por distintos instrumentos. Indico algunos. Para los componentes a tensión, se disponen de dispositivos de resistencia eléctrica, transductores de tensión, ¿no? Como los transductores que emiten la señal para ensayos ultrasónicos, los medidores acústicos de tensión. Para el caso de los desplazamientos, existen muchos métodos, ¿no? Ashto indica los métodos mecánicos, nuestros equipos de nivelación, nuestros equipos ópticos y eléctricos de medición, ¿no? De repente nuestra estación total, estas cosas, ¿no? Ahora, los métodos eléctricos, en especial, cuando ya, digamos, tenemos luces importantes en los puentes, tienen transductores de desplazamiento, ¿no? Diferencial de variable, transformadores para unas variables lineales que evalúan el desplazamiento en relación al cambio de voltaje eléctrico en la sección. Esto es más que todo para las pruebas dinámicas. Casi siempre para las pruebas estáticas basta nuestro equipo de nivelación o nuestro equipo de estación total muy bien certificado, muy bien calibrado, para poder realizar estos ensayos, ¿no? En último punto también están los acelerómetros, ¿no? Que son utilizados específicamente para las pruebas de carga dinámica, ¿no? Ahora, cuando uno aplica estos ensayos, esta prueba de carga estática, se tiene algunas limitaciones. Y además de presentar estas limitaciones, también tenemos que decir que la prueba de carga estática se aplica para los siguientes casos. Por ejemplo, ¿no? Cuando son puentes nuevos, que es básicamente nuestro caso, ¿no? Como constructores, supervisores, diseñadores, en este Perú que cada vez avanza y que está teniendo puentes más grandes, nos atrevemos a más y mejor. Cuando existen cambios en las cargas vivas de diseño, de repente un nuevo camión, una nueva normativa,
cambios en las cargas muertas del diseño, las diferencias de las normas se van actualizando, cada vez son más exigentes. Los cambios en las características físicas, quizás cuando se aprecia fisuras, agrietamientos, algunos pequeños desplomes, ¿no?, de los mástiles, entonces invita a realizar una prueba de capacidad para ver qué tan bien está el puente. Un servicio prolongado o equivalente al de diseño, ¿no? O sea, por decir, sigamos 100 años, una vida útil de un puente, en realidad en otras normas cada 5 años le hacen un mantenimiento preventivo, ¿no? A veces los primeros componentes que se malogran son los apoyos de neopreno, los pots, se malogran a veces pequeños componentes que son muy importantes en el puente, pero que tienen una vida útil más baja que las secciones de concreto. ¿Cuándo se hace algunas excepciones a la prueba de carga estática? Bueno, se indica allí, ¿no?, cuando el costo de la prueba de carga es muy alto, ¿no? Cuando hago un precálculo analítico, porque nadie va al campo con todo ese equipo para medición sabiendo que no va a rendir, primero se hace un precálculo en gabinete. Cuando la implementación de la prueba de carga, los datos confirman que la estructura no es capaz de resistir la totalidad de carga. Cuando hay posibilidad de desplome, o cuando la prueba de práctica no es, digamos, adecuada porque es de difícil acceso o hay un tráfico enorme, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuché que podía hacerse pruebas de carga en unos puentes acá en Lima, pero que se estaba coordinando porque el no era propicio, ¿no? Hubieran aprovechado, creo, la pandemia para hacer las pruebas de carga, ya que no pasaba ni un carro. Bueno, el ensayo en sí estático, aunque el AASHTO no indique exactamente algunas pautas de cuánto debe pesar este camión, qué tiempo debe estar, no hace muchas influencias, a veces depende del ingeniero, sí indica algunos parámetros de cálculo. Entonces lo estoy yo adjuntando a un ejemplo que vamos a ver al final. En este caso, nuestro camión de diseño es el típico HL93, y este camioncito tiene estas características, ¿no? Aproximadamente de 32 a 33 toneladas, esa distancia entre los ejes y esos anchos, y digamos, teniendo este camión de diseño, teniéndolo presente para mi etapa de precálculo, hacia el lado izquierdo veo mi cuadro de cálculo, con el cual yo voy a analizar previamente para obtener valores que después voy a comparar con la prueba de carga. En este caso, mi análisis incluye la evaluación de las cargas. Ahí se aprecia la carga muerta, la carga viva más la carga de impacto, ¿no? Con ella yo puedo sacar cortantes, flexiones, si hubiera torsiones, y entonces yo voy clasificando este puente. Lo voy clasificando para secciones en cargas de servicio, en carga muerta, en carga de servicio o en cargas últimas. Voy viendo, clasificándolo, haciendo interactuar esos valores para después hacer mi campaña del ensayo de carga estática. Una de las partes importantes de los puentes que a veces se quieren evaluar, estos no tienen los datos o los planos, digamos, completos. Entonces, lo que hacemos los ingenieros es evaluar las secciones, sacar las propiedades mecánicas de estas secciones de concreto que están resistiendo las cargas que vamos a evaluar. Dentro de estos parámetros, digamos, los más importantes, su área, ubicar, si es posible, el área del acero de refuerzo, ver la posibilidad de ver si es que estos, por ejemplo, entonces parece una sección de concreto posttensado o pretensado, ¿no? El módulo de concreto de rotura, el MCR, ¿no? Los módulos, digamos,
los módulos de sección, tanto en la parte superior como inferior, para poder nosotros tener todas las características que estas secciones puedan cumplir: momentos, cortantes, flexiones. Estos, sobre todo las deflexiones de los elementos que soportan las cargas, son las que resultan, como decía, del análisis estructural previo, antes de hacer el análisis de la prueba de carga. Cuando nosotros hacemos la prueba de carga estática, comparamos con lo que hemos analizado en gabinete y debemos tener factores, digamos, de soporte muy importantes. Yo puedo tener en el análisis que soporta como 10 y en mi análisis de carga estática yo tengo como 6, como 8. Eso está formidable. Quiere decir que mis cálculos están más o menos adecuados. Y posteriormente lo que hacemos es ajustar mediante esas pruebas del ensayo de carga, ajustar mi modelo hasta llegar a un comportamiento adecuado y más real de lo que se pretende, ¿no? Para poder obtener pues las capacidades máximas de soporte reales. Dentro de la metodología ASTO, yo tengo un factor de capacidad de carga, RFT, basado en los resultados de la prueba estática y un valor del factor de capacidad analítico. Eso lo tengo yo en gabinete. Tengo un factor de reajuste, o sea, de mi análisis de gabinete y de mi prueba del ensayo de carga, evalúo mi factor de ajuste. Ese factor de ajuste, K, que es la ecuación E42, 1 más KA por KB. K compara las defecciones obtenidas en prueba estática versus las esperadas. Y KB compara la carga empleada en prueba estática respecto al diseño de la carga viva, porque el ASTO refiere las deflexiones y las pruebas de carga a la carga viva. Y hay un dato importante, la magnitud de la prueba de carga. Observamos que la carga impuesta, o sea, la prueba estática, que es T, versus la carga de diseño tiene distintas relaciones. Tiene menor al 0,40 al 40%, entre el 40 y 70% y mayor al 70%. Hay otras normas, la norma francesa y la norma española, que nombra la del medio, entre 40 y 70%. Específicamente dice no superar el 60%, máximo 70%. Es lo que recomiendan las normas. Se ve más claro en el gráfico que está al lado. La parte sombreada es la parte, digamos, que nosotros evaluamos para hacer el ensayo de carga. Esta parte sombreada está entre precisamente el 40 y 70% de la capacidad, ¿no?, de diseño de la carga viva. Entonces nosotros allí tenemos el rango con el cual jugamos, en el cual debemos prever la cantidad de camiones, la posición de los camiones, para garantizar de que ese puente no se me va a fisurar, no, simplemente yo deseo evaluar en el ensayo de carga estática, deseo evaluar que ese puente está comportándose elásticamente. Pues nosotros requerimos de que el puente vuelva a la normalidad. Puede deformarse cuando un vehículo pasa, 2 vehículos, pero cuando esos vehículos se retiran, han logrado pasar, el puente debe restituirse a su posición inicial. Ese es el interés de nuestra prueba de carga estática, ¿no? El método ASTO es un método sencillo, pero no indica muchas pautas de cómo lo voy a lograr, cuánto tiempo voy a poner el camión. No indica muy claramente estas pautas, ¿no? Simplemente dice que sí hay necesidad de prueba de carga estática, carga dinámica, y que depende muchas veces del constructor y del propietario. En esos términos se refiere. Hay una norma española, la norma IAP, la norma de acciones para puentes, ¿no?
Dice, esta norma española dice que todo puente, de acuerdo con esta norma, debe ser sometido a pruebas de carga antes de ponerlo en servicio, ¿no? Estas pruebas, tal y como lo dice el ASHTO, deben ser estáticas o dinámicas. En nuestro caso, estáticas. Y ordena una obligatoriedad de la prueba de carga cuando éstas tienen una luz igual o superior a 12 metros. Después menciona que cuando ya esta luz es superior a los 60 metros, ya obliga a hacer cargas dinámicas, a realizar ensayos de cargas dinámicas, ¿no? En donde ya le podemos poner sus traductores, sus equipos electrónicos para ver las vibraciones y el movimiento que genera ese puente. Entonces ahí ya no trabajamos con las medidas directas de una nivelación topográfica, como es en la carga estática. Ahí ya debemos trabajar haciendo que ese puente se comporte modalmente, o sea, versus diversos modos, y hacerlo comparar con nuestro análisis de gabinete, donde también podemos tener nuestras formas de modo, ver en campo esos traductores me generen esas formas de modo muy parecidas a la que obtengo en gabinete. Y el mismo procedimiento, una vez que obtengo lo de campo, lo comparo con lo de gabinete y hago mis ajustes hasta llegar a una relación más adecuada o un comportamiento más real del puente. Dice, ¿no?, que en el planteamiento de la prueba hay dos camiones. En la parte derecha de la escritura dice que hay dos. En el anejo 1, bueno, los españoles dicen así, en el anexo 1 hay dos tipos de camiones, que ahora lo voy a mostrar. Los camiones de este anexo 1 son similares al modelo del diseño ASTO HL93 de 32 a 33 toneladas. Me refiero al camión que dice allí de 3 ejes. Ese camión de 3 ejes de 26 toneladas es el aproximadamente adecuado. También puede emplearse, si es que hubiera disponibilidad en campo, de camiones articulados o aproximadamente que tengan estos ejes y este peso. Es el caso de uno de los ejemplos que voy a mostrar más adelante de camiones de 45 toneladas. Se asemeja a este de 38 toneladas. Pero casi siempre en lugares como en provincia, en Junín, en Ancash, a veces se encuentran los camiones más comunes, estos de 24, 26 toneladas. Cada uno de los vehículos, cuando se realiza el pesaje de este vehículo, se le hace su peso, debe oscilar máximo en un 5% más, ¿no? Las balanzas tienen que estar certificadas, ¿no? Máximo un 5% más. O sea, no trabajamos nosotros como cortando mantequilla, no siempre trabajamos con rangos. La posición de los vehículos, ¿no?, la posición de los vehículos para cada ubicación de la carga debe marcarse en el tablero para tener precisión en el ensayo, ¿no? Ahora, para el desarrollo de la prueba. Casi siempre las pruebas de ensayos de carga digamos que se realizan en periodos, digamos, de puede ser 5 años. Cuando ya el puente tiene regular tiempo de uso, podría hacerse un análisis estructural de ese puente y predecir qué cargas podrían ir en esa estructura analizada para, digamos, realizar la prueba. Pero en este caso, digamos, seguramente serían menores cargas o, como habíamos dicho anteriormente, si hay un cambio en la normativa, entra un camión más pesado, bueno, analizarlo para ver qué tanto de capacidad puede soportar ese puente. Y yo le pongo ahí un cartel que diga, bueno, la capacidad de este puente es tanto. O sea, para esas condiciones, la instrucción, la IAP,
La instrucción para las acciones del proyecto de puentes indica que, como mencionaba, ¿no? Los valores que uno va a cargar al puente para el ensayo de prueba de carga estática debe estar alrededor del 60% de los valores teóricos. En lo posible, no superar el 70% de estos esfuerzos teóricos, porque lo que se busca no es supercargar al puente para, digamos, hacerlo fallar. No, se busca simplemente ver, se comporta bien y está en el rango elástico suficiente. Porque nosotros, en los desarrollos de las fatigas, en el desarrollo, digamos, de los materiales, siempre tenemos un rango elástico en los materiales. Y nuestros rangos elásticos fluctúan entre 50, 60 hasta 70%. Más allá de esos valores, es un poco delicado hablar, ¿no? Yo recuerdo mucho que en la bibliografía del ingeniero Morales, que en paz descanse, siempre él decía, ¿no? Diseñar al 90%, al 95%, así digan las normas que está bien, es riesgoso, porque estamos de repente alterando un poco la vida útil de las estructuras. Siempre es bueno darle un pequeño margen, y en esta norma IAP lo dice, entre el 60 y 70% máximo. Esos márgenes son adecuados para obtener nuestros rangos elásticos. Bueno, una vez colocado los camiones, ya lo tengo marcado el tablero, ya sé dónde va a ir ubicado mi camión, lo hago, digamos, empiezo mi prueba de carga estática y si van introduciendo los camiones a una velocidad muy baja, 10 kilómetros por hora. La idea no es generar vibraciones en el puente. Van entrando a una velocidad muy baja hasta que se posiciona donde le corresponde su ubicación, donde está marcado. Cuando ya coloqué todo mi tren de carga, lo que corresponda, 3 camiones, 4 camiones, lo que me haya salido en el cálculo, cuando ya están colocado ese tren de carga, hago una inspección de una nivelación inmediata. Ese valor es el F sub 0 en el puente. Luego transcurren 10 minutos y le tomo otra medida, ¿no? Ya los camiones se han detenido, están en su ubicación. Pasan 10 minutos, le hago otra medida, otra nivelación. Mi valor F0 y mi valor F10 tienen que, digamos, la diferencia de esos dos valores tienen que ser menor al 5% del valor inicial. Si yo obtengo que la diferencia de esas dos medidas es menor al 5% del valor inicial cuando recién entraron los camiones, quiere decir que ya mi carga se ha estabilizado y podríamos paralizar teóricamente el proceso de carga allí. Pero si queremos ser más específicos en lo que necesitamos o no satisface la condición anterior, se hace 10 minutos más. Cumplido los requisitos de estabilización, como digo, a los 10 minutos, si no lo cumpliera o lo cumple, pero yo quiero saber más, puedo tenerlo 10 minutos más. Entonces, la diferencia, ya tengo 20 minutos, la diferencia entre la medida de los 20 minutos a los 10 minutos tiene que ser menor al 20% de la primera fracción de tiempo, entre los 10 minutos y el minuto 0. Ahora, si esto no cumpliere, se procederá, según el encargado de la prueba de carga, a efectuar, digamos, un nuevo ciclo de carga. Antes, cuando ya he cumplido, cuando esta función F20 menos F10 menor al 20% del F10 menos F0 se ha cumplido cabalmente, inicio el proceso de descarga, que se hace en las mismas condiciones como entró el camión, con una velocidad de 5 kilómetros por hora, sale muy despacio y yo obtengo mi primer, en este caso, en el proceso de descarga, mi F sub 0
es la última medición cuando hice a los 20 minutos. De allí pasan 10 minutos, se han descargado los camiones, pasan 10 minutos, tomo una nueva carga, y pasan 20 minutos y tomo una nueva carga. Teóricamente debe llegar a nivel 0, a su posición original del puente. Dice, después de descargar totalmente la estructura, se espera que los valores de las medidas estén estabilizadas. Pero, ¿qué pasa si no están estabilizadas? Ahora lo vamos a ver. Este es el proceso de carga del puente. Ingresan mis camiones, lo que yo requiero, y hago la primera medida en el tiempo 0 minutos, el F sub 0. Los camiones ya se posicionaron, ya están detenidos, han apagado su motor, y a los 10 minutos le tomo otra medida. Ese es el F sub 10. A los 20 minutos le tomo otra medida, el F sub 20. Entonces tengo dos segmentos de evaluación, el F20 menos F10 y el F10 menos F sub 0. Y ahí yo comienzo a hacer mis comparaciones. El primer tramo, que es el más grande, F10 menos F sub 0, lo debo comparar con el 5% del F sub 0. Tiene que ser menor. Y el segmento pequeño, F20 menos F10, tiene que ser menor al 20% del segmento grande. Cumplidas esas dos condiciones, yo puedo decir, ya estoy muy bien con mi ensayo de carga, puedo proceder a la descarga. El proceso de descarga, como les digo, es en la misma forma como se cargó. Mi proceso de carga en el tiempo 0 minutos, tomo mi medida F sub 0. Se fueron los camiones a una velocidad pequeña de 5 km por hora, 10 km por hora, y a los 10 minutos tomo una nueva marca. A los 20 minutos una nueva marca. Y ya obtengo otros valores. A los 20 minutos, digamos, a criterio del ingeniero, le deja pasar unos 5 minutos más. Eso ocurre porque a veces hay puentes que son colgantes. En los puentes colgantes no existe mucha linealidad en las estructuras. Entonces, le dejo unos 5 minutos más, ese puente tiene que recuperar el nivel original que tenía. Este es el gráfico, digamos, de la carga y la descarga. Entonces, ¿qué sucede cuando el puente no llega a la posición 0? Iniciamos nuestra medición antes de que ingrese todo camión y esa era nuestra posición 0. Pusieron los camiones, hicimos todas nuestras mediciones, salió excelente, salieron los camiones y el puente tendría que regresar a la posición original, pero a veces sucede que no llega a la posición original. A eso se le llama los valores remanentes, el valor remanente. Entonces, hay límites para esos límites de remanencia, ¿no? Hay límites de esos valores. Para puentes de hormigón armado, 20%. Para puentes de hormigón pretesado o mixtos, 15%. Y casi la mayoría de los puentes que son metálicos, el 10%. Sin embargo, según la gráfica FR, la relación de FR a F, que es el total, FR entre F total, ese porcentaje tiene que ser menor a los valores que son límites. Por ejemplo, si yo estoy evaluando un puente metálico, mi remanencia tiene que ser menor al 10%. Podría estar en el orden del 5%, 2%. De esta forma nosotros vamos ensayando. Ahora, ¿qué pasa si no cumple? ¿Qué pasa si esta remanencia, estas relaciones que tengo acá, el F10 menos el F sub 0 no es menor al 5% del F sub 0, o el F20 menos F10 no es menor al 20% del F10 menos F sub 0? Depende de los criterios de quienes manejan la prueba de carga. Podría darse el caso de que diga, vamos a hacer una segunda prueba. No cumplió, vamos a hacer una segunda prueba. En esta segunda prueba, que se indica acá, depende de cada ingeniero, de cada criterio de ingeniero, tiene un factor de remanencia, FR, para su respectivo factor total, F, que es al término de la prueba del estado de carga 1.
y tiene un factor de remanencia, ¿no? Asterisco, que es ese pequeño, versus su total F asterisco para el estado de carga 2. Recordemos que el inicio del siguiente estado de carga es cuando termina el anterior. O sea, el anterior se quedó con un remanente y el nuevo estado de carga inicia en ese remanente, porque el puente se ha quedado con remanencia. Entonces nosotros tenemos que saber el valor. Para este segundo ciclo de carga que le dicen, tenemos los valores alfa asterisco. Estos alfa asteriscos son los nuevos valores de remanencia. Y estos tienen que ser menores a la tercera parte del anterior. Si es menor a la tercera parte del anterior, ya se considera admisible y consideramos que la prueba de carga ha culminado y ha culminado bien. Ese es el método español. Lo vamos a ver ahora con unos ejemplos un poco más claros. Hay simplificación de las pruebas de carga. Actualmente, trabajando en el puente Nanay, el puente Nanay tiene muchos tramos de 48 metros. Se puede decir que son tramos de vanos similares. ¿Y qué sucede cuando ocurre eso? Bueno, esta norma específicamente, dice que en el caso de puentes de vanos continuos, la prueba se realiza en los vanos extremos y en cada uno de los vanos interiores similares o fracción, con un mínimo de 2 vanos interiores. Por ejemplo, si yo tengo 4 vanos en el puente de Nanay, por decir, yo puedo cargar mínimo 2 vanos interiores. Pero depende del ingeniero. El ingeniero podría decir, no, yo quiero cargado todos los vanos. No es necesario. Por algo la norma siempre, toda norma indica condiciones mínimas para poder aprovechar nuestras teorías, ¿no? Pero, como digo, ¿no? Podría darse un ingeniero que diga, no, yo quiero que todos los vanos estén cargados. Bueno, se hace. Pero mínimamente la norma indica que podría ser un mínimo de 2 vanos interiores. Bueno, también ahí hay condiciones para obras iguales o independientes. Hace algunos años participé en una obra de 6 puentes de concreto postensado. Las luces eran similares, eran de 52 metros, 58 metros, o sea, eran muy similares. Los 6 puentes recorrían el río Apurímac. Y para esos puentes, que son similares estructuralmente, podría adecuarse el término B de esta simplificación de pruebas de carga, ¿no? O sea, donde dice que podría no ser superior al 50%. Si son 6 puentes, podría yo haber cargado 3. O sea, ese se llama simplificar la carga, porque suponemos pues que ya todo ha sido, en esta parte tiene que haber una muy buena supervisión, que los materiales, el proceso constructivo, todo se ha llevado de manera muy similar, ¿no? Inclusive los encofrados se llevan codificados de puente a puente, ¿no? Se llevan codificados, se llevan los aceros codificados, todo se lleva ya como si fuera un rompecabezas de armar aquí y allá, ¿no? Entonces, en esa forma, uno dice, bueno, se ha construido de manera similar, pero los puentes son independientes. Entonces, de 6 puentes yo podría hacer el ensayo de prueba de carga a 3. En eso se refiere la norma, ¿no? Algunos ejemplos que he podido participar, ¿no? Por ejemplo, el ensayo de carga en el puente Raimondi. El puente Raimondi, un puente ubicado en Ancash, la zona entre Ancash y La Libertad, es un puente de 150 metros, un puente en arco. La relación de luz de flecha de arco, o sea, la altura del arco versus la luz del puente está en aproximadamente 1 en 12, 1 en 8, una relación aproximada. Y si se aprecia, es un arco, se ve ahí la planta superior
el arco tiene una especie de torsión hacia la parte interna y tiene vigas de arrastre en la parte superior. Entonces, ese arco tiene algunas ventajas importantes estructuralmente cuando se le da esa curvatura interna. Las péndolas, en este caso, estas péndolas son metálicas, son digamos, el arrastre adecuado entre el arco superior y la viga tirante, ¿no? Este puente de 150 metros se hizo una prueba de carga similar a la norma ASHTO. El camión utilizado en esta prueba de carga es un camión de 45 toneladas. En la figura se indican las medidas a eje, digamos, normadas, ¿no? 1,85, 3,57, 1,38. En la parte de abajo, bueno, se había notado las placas y se nota la real distancia entre los camiones, de acuerdo a cada placa de camión, ¿no? La distancia entre los ejes frontales A y los ejes longitudinales B y C, que si se aprecia con el comparativo teórico, son medidas casi ajustadas a ese camión, ¿no? Camiones de 45 toneladas. En este caso, para el puente Raimondi, se utilizaron 4 camiones de 45 toneladas, ¿no? El ancho del tablero es de 14,6 metros. La relación, ahí está la relación del arco de FL en 1:8. Es un buen comportamiento de arco. Entonces, acá se utilizó un equipo topográfico de nivelación con precisión al milímetro. Siempre es importante la medición de la temperatura, ya que a temperaturas diferentes hay diferentes deflexiones, porque se cruza la parte de la imposición de las cargas y de la contracción o dilatación del material. Y en este caso, casi todos nuestros puentes son de acero. Importantes cantidades de volumen de acero, también importantes deformaciones, ¿no? Por temperatura. En este caso, la toma de datos de la prueba de carga se hizo en 2 días. El primer día se utilizaron los 4 camiones en el centro de la luz. Y al siguiente día se utilizaron los 4 camiones a 1/4 de la luz hacia el margen derecho o lado derecho. De tal forma de obtener distintos comportamientos, distintas deformaciones y corroborar con nuestro análisis, como siempre digo, ¿no? Corroborar con nuestro análisis de gabinete para las comparaciones que corresponden. Este es el puente Raimondi. Ahí se notan los camiones este es el primer día, ¿no? En el centro de luz. El primer día, el 29 de octubre del 2018, fue en el centro de luz. La nivelación del estado de carga. Y el segundo día a 1/4 de la luz. Está muy cercano ya al apoyo, ¿no? Ahora, ¿por qué al centro de la luz y por qué al 1/4 de la luz? Al 1/4 de la luz porque está cercano al apoyo. Las líneas de influencias más importantes son cercanos a los apoyos y en los centros de luces, ¿no? Los resultados para diferentes temperaturas, ¿no? En el primer día tenemos las deflexiones aguas arriba y aguas abajo. En promedio, en diferentes horarios, ha habido hasta 17 milímetros de deflexión. 17 milímetros de deflexión para la prueba de carga en el centro de la luz. Ustedes aprecian, es el cuadro en mi pantalla, el más izquierdo, el extremo izquierdo. Aguas arriba dice 15 centímetros, 1,5 centímetros, 8 milímetros, 1,6 milímetros, 8 milímetros, ¿no? Entonces ahí yo puedo tener algunos promedios, ¿no? Porque se realizó la medición aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Si estaba yo en el centro del puente, bueno, en esa sección del centro del puente establecía yo mi eje y decía, esto es aguas arriba, esto es aguas abajo. Entonces, cuando la prueba de carga se hizo al 1/4 de luz, si observan ustedes la diferencia enorme
de las mediciones, ¿no? Por ejemplo, en el centro del puente para el centro de luz es 1.5 centímetros y para el cuarto de luz es 4 milímetros. Cuando en el segundo día, cuando ya se realizó la prueba de carga en el cuarto de luz y se descargó los camiones, hubo un resultado final de un remanente de 4 milímetros o 3 milímetros. Se podría sacar un promedio, bueno, de 4 milímetros. Se aprecia en la tabla extrema derecha en mi pantalla, en la parte final, ¿no? 4 milímetros y 3 milímetros, ¿no? Entonces, podríamos decir que en promedio quedó un remanente de 4 milímetros. O sea, no llegó a la posición 0, llegó en 4 milímetros. Entonces, como no llegó a la posición 0, el ASHTO me indica la remanencia de 100, 004 entre 008, que es la teórica. Entonces yo tengo un 5% de remanencia. Y esto está ok para los puentes de acero, ya que los puentes de acero tienen una remanencia límite de 10%, ¿no? Ahí tengo los comparativos, ¿no? Los resultados. Tengo el promedio en el centro del puente de 12 milímetros. Y cuando hice el ensayo de los camiones en el cuarto de luz, tengo un promedio de 3 milímetros. Tomemos la del centro del puente, de 12 milímetros. Según ASHTO, en ese centro de luz, el valor K, el factor para evaluar si el comportamiento del puente es el adecuado, sería 1 más K por KB, donde K es la comparación de la deformación, digamos, del ensayo de carga estática, 12 milímetros, versus, y se aprecia en el lado derecho, el modelo matemático, el análisis matemático del puente. El nudo 10 es el que tiene 18 milímetros. 18 milímetros, el desplazamiento que dice U3, 18 milímetros. Entonces lo comparo, esos 12 milímetros de mi prueba de carga versus mis 18 milímetros del valor de desplazamiento en la dirección 3, yo tengo 0,67. Asumiendo que el KB, según el cuadro ASHTO, sea 1, mi valor de K es 1.67. Un buen factor de amplificación para este puente. Asumiendo allí ratios, según se veía en el modelo, los ratios indicaban que eran menores al 95%. Inclusive cuando se hizo el plan de montaje también los valores, los componentes del falso puente estaban diseñados al 95%. Cumple, el puente cumple. Y tiene buen factor de amplificación, 1.67. Otro ejemplo, el ensayo de carga estática para el puente Perenne. El puente Perenne era un puente colgante. En estos puentes obtener las deformaciones por prueba de carga estática es un poco más complicado porque estos puentes, sus componentes, todos los componentes generan que el sistema sea no lineal. No se comporta como uno quisiera. Acá hay algo importante que decir. Cuando uno va a construir las estructuras metálicas, y se ha dado el caso en este puente Perenne, el proyectista debe decir, y eso es a veces uno lo que observa que falta en los planos. El proyectista envía su modelo y sus planos, y en los planos dice que tiene una deflexión, por ejemplo, de 50 centímetros en el centro, por decir un valor. Pero no dice con cuánto lo debo fabricar. O sea, él no dice, usted lo fabrica con tanto, y cuando lo vaya a construir y lo ha fabricado con tanto, con el peso propio va a llegar a tanto, y con su concreto usted va a llegar a tanto, y con sus veredas y sus sardinales, y va a llegar a esta geometría final, que es la que he dibujado yo en el plano. O sea, eso no se dice. Casi siempre se pone la geometría final del plano y se le, digamos, delega al contratista a realizar todo lo demás. O sea, el contratista debe decir, bueno, yo lo voy a hacer
Si me dijo 50 centímetros geometría final, bueno, yo lo voy a hacer a 1 metro. Ojalá me salga pues a 50 centímetros, ¿no? Eso es lo que sucede a veces, ¿no? Entonces están ahí iterando, dando la vuelta a los programas, perdiendo hasta cierto punto recursos, ¿no? Cuando debería ya estar programado en un proyecto. Lamentablemente todavía, quizás por el apuro de los proyectos, se hace lo más rápido que se puede, ¿no? Ya en la etapa constructiva, quizás sea por eso. Pero sería bueno ir adecuando, ¿no? Ya que hay tiempos para meditar, estudiar en estos tiempos, ¿no? Entonces sería bueno tenerlo un poco más claro para que la construcción sea más rápida, porque parece mentira, quizás quienes han construido puentes se dan cuenta que estas consultas, ¿y cómo es la contraflecha? ¿Y cuánto lo voy a construir? Esas consultas y reconsultas, los ir y venires de cartas, hacen que los tiempos se dilaten en la construcción. Bueno, este puente perenne de 102 metros, un puente colgante, tiene una cercha metálica que se aprecia ahí en plomo, de más o menos 3,40 metros de alto. Esta cercha metálica actúa como, digamos, las orejeras de la parte de las péndolas. Sobre esta cercha metálica, encima de ella se ponen unas orejeras donde van amarradas las péndolas del sistema colgante. Este puente de 102 metros de luz entre mástiles. El mástil tiene aproximadamente 17 metros. Y los camiones que se usaron para la prueba de carga son camiones de 24 toneladas aproximadamente. Para cumplir con las 24 toneladas había que cargarla con arena. Cerca al kilómetro 105 donde está ubicado este puente, el kilómetro 105 de la carretera central camino a Satipo, el distrito de Pichanaki, en Junín, muy cerca antes de llegar al puente, 5 o 10 minutos antes, había una báscula del ministerio. Ahí aprovechamos para pesar nuestros camiones. Los cargábamos de arena. Si pesaba más del 5%, siempre hay que tener en cuenta eso, si pesaba mucho más del 5% de las 24 toneladas, se descargaba un poco y la idea era cumplir lo más cercano a los 24 toneladas. Se pasaba un poco, bueno, 24, 25 toneladas, estaba dentro de su 5%, no hay problema. El tablero de este puente es de aproximadamente de 8 metros 10 de ancho. Esta estructura metálica es colgante y tiene una relación entre la flecha del sistema colgante y la luz del puente de 1 a 6. Es bastante conservador, bastante conservador. En el ensayo de carga estática se emplearon 3 camiones de 24 toneladas para colocarlos en el eje del puente, en el eje longitudinal, y 2 camiones de 24 toneladas para colocarlos en la parte central del puente, en la parte, perdón, de uno de los carriles, en la parte lateral. La del centro era para evaluar la flexión y la del lateral para evaluar la torsión. Igualmente, el equipo topográfico es un equipo de nivelación y el termómetro digital para la medición de la temperatura de la viga de acero. El ensayo se realizó en un solo día. Esta es la posición de los camiones en la parte central. 3 camiones para revisar la flexión en el eje. Ahí está la posición del camión. Y estos son los 2 camiones para colocarlos en la parte lateral del puente para revisar la torsión. Allí se aprecia está casi ya por ingresar a la balanza. En la segunda fotografía se ve ingresando a la balanza. Un minutito, por favor, me disculpan. Un minutito, voy a dejar un minutito voy a dejar prendida la pantalla.
Un segundo, por favor. Estoy comunicando con el ingeniero. Un segundo. Este, en la presente fotografía, la que están viendo, se ve el proceso del pesado y medición entre los ejes. El pesado, como siempre, se tiene que hacer la verificación para una variación menor al 5% del peso. En la siguiente fotografía, a lo lejos podemos observar en el lado izquierdo de la fotografía los 3 camiones en el eje longitudinal del puente. Un acercamiento en la parte derecha. Ahí están los 3 camiones que se colocaron en la parte central, como se aprecia allí, ¿no? En esa forma se pusieron 3 camiones en el centro del puente en el eje longitudinal. El eje del camión coincidía con el eje longitudinal. Y se hacen las mediciones de nivelación. En este caso también, para la revisión de la torsión, se colocaron 2 camiones en uno de los paños, en uno de los ejes laterales del puente. Un acercamiento de la fotografía, y esos 2 camiones estaban así colocados. De la baranda de la cercha lateral, 1,43 metros. Ahí se ubicaba el eje de la llanta. Y posicionábamos el camión en uno de los carriles para poder medir no solamente la deflexión por prueba de carga estática, sino también qué pasaba con la torsión. Este puente, curiosamente, cuando, por ejemplo, en la posición que se ve ahí, ¿no? Se ve cargado, las péndulas que están cercanas a los camiones inician el proceso de tensado, o sea, van soportando la tensión del peso de los camiones. Sin embargo, las péndulas que están fuera de los camiones, algunas de ellas iniciaban proceso de destesado. ¿Y cómo se apreciaba eso? Porque cuando uno hacía la nivelación topográfica del puente, resulta que algunos puntos de péndulas que estaban fuera de esos camiones, en lugar de haber bajado, subían. O sea, bajaba la parte donde están los camiones pesados, pero por efecto de la no linealidad del puente, algunas péndulas se levantaban. En lugar de bajar, se levantaban. Es muy difícil hacer ensayos de carga en estos tipos de puentes. Les puedo compartir, por ejemplo, acá se aprecia la colocación de los 3 camiones en el eje longitudinal del puente. Si ustedes aprecian ya en el tablero, está marcada la posición donde debe quedar. Ahí están, justo el técnico está marcando dónde deben quedar las llantas posicionadas. Entonces lo ubicamos de manera más precisa, ¿no? El camión, como ustedes pueden ver, también no está a una velocidad grande, no tiene que ir a una velocidad muy pequeña, muy pequeña. En este caso, 10 kilómetros por hora, para evitar inducir oscilaciones en el puente, ¿no? Y sobre todo en un puente colgante. Bueno, ahí queda ya preciso el camión, ¿no? Esta es una toma que hicimos para la carga de los 2 camiones que van en el carril lateral para la evaluación de la torsión. Este tablero es de 8 metros 10. Se aprecia que las veredas no son muy anchas, ¿no? No es lo suficiente para que pasen las personas, pero no es muy ancho las veredas, ¿no?
Bueno, ahí se está posicionando uno de los camiones en la parte lateral. Hacia la parte del fondo ven ustedes el macizo de anclaje del sistema de suspensión. Bueno, ya están posicionados y teóricamente ahí debe entrar el segundo camión, ¿no? En este caso también se apreciaba justo en la posición donde los camiones cargaban, las péndolas estaban tensadas. Y donde no estaba cargado, porque estaba, digamos, hacia un carril, las péndolas del frente se destezaban. O sea, en lugar de bajar, bajaban un poco y algunas se levantaban. No tiene un comportamiento lineal. Pues. Este puente tiene los cables del puente, los cables péndolas del puente, tienen un sistema especial que se pueden, si es que algo faltara por el proceso constructivo en la etapa de montaje y le faltara alguna flecha, este sistema tenía para hacer los ajustes. Tiene más o menos 5 centímetros para ajustar. Desde la parte del fondo pueden apreciar que las péndolas llevan unos pasadores, ¿no? Estos aceros son de gran resistencia. Ese puente fue muy interesante hacer su seguimiento, ¿no? Constructivo. Bueno, este puente sí, a diferencia del Raimondi, que se hizo bajo el sistema Ashton, este sí se hizo bajo el sistema IAP del Ministerio de Fomento, la norma española. Ahí ustedes pueden apreciar en el cuadro que hay los dos ejes principales longitudinales se denominaron como AB, aguas arriba y aguas abajo, y se tomaron las diferentes medidas en las vigas tirantes, ¿no? En las vigas tirantes. Tomando como referencia esas vigas tirantes, ahí vemos la medición de la contraflecha a 0 minutos, a 10 minutos en ambos lados, eje A, eje B, y a 20 minutos. Después tenemos la contraflecha final en el eje A y en el eje B. Y tenemos los comparativos mostrados en los cuadros que vimos. El segmento F10 menos F0 menor que el 5% de F sub 0. Algunos los cumplían, algunos estaban ok, y algunos, como ustedes observan, faltaba. Entonces se cargaba 10 minutos más. Está la evaluación para el eje A, eje B. Cuando se cargaba 10 minutos más, o sea, ya estamos hablando de 20 minutos, se volvía a hacer la evaluación. Entonces, y lo que no pasaba llegaba a un pequeño remanente. Y en la parte final del cuadro se indica la remanencia, que tiene que ser menor al 10% según la norma para puentes de acero. Entonces, como se indica en el cuadro, había remanencias por la no linealidad del puente, pero todas ellas eran menores al 10%, ¿no? Por lo tanto, se concluía de que este puente estaba en su rango elástico, ¿no? Este cuadro es para el tren de carga 1, o sea, los 3 camiones que están en el eje longitudinal del puente. Y comparando estos resultados de remanencia y de deformaciones, acá tenemos 11 milímetros, por ejemplo, ¿no? En el minuto 0 tenemos 11 milímetros, al minuto 10 tenemos 6 milímetros, 4 milímetros, al minuto 20 tenemos 14 milímetros y 8 milímetros, ¿no? Nuestro análisis previo daba en las péndolas centrales una máxima de 37 a 40 milímetros. O sea que, y nosotros hemos cargado el puente para los esfuerzos al 60%. Entonces estamos ok, ¿no? Este puente tiene bastante capacidad resistente. Este es el cuadro para los 2 camiones que estaban lateralmente puestos.
¿no? Los dos camiones para evaluar la torsión. En este caso, si se aprecia ahí el mismo cuadro, ¿no? Para 0 minutos, para 10 minutos, para 20 minutos, eje A, eje B, aguas arriba, aguas abajo, y las evaluaciones de los segmentos por tiempo, ¿no? F10 menos F0 comparado con el 5% del F sub 0, y el segmento F20 menos F10, que tenía que ser menor al 20% del F10 menos F sub 0, y los cálculos de remanencia, ¿no? Que también son, o sea, sigue habiendo una remanencia, pero son menores al límite que es el 10%, ¿no? Y entonces, considerando que las péndulas centrales para el cálculo de gabinete evaluado en estas condiciones de camiones laterales nos daba entre 24 y 31 milímetros, decíamos que este puente estaba perfecto, ¿no? Bueno, estas son las, digamos, lo más básico que se puede decir en pruebas de carga estática. En estos puntos, el criterio del ingeniero siempre es muy importante. No siempre los números resultan como uno los quiere, pero los criterios tienen que ser muy agudos para poder decir esto está bien o esto está mal, o requiero más información o requiero una nueva evaluación. Los criterios son los que al final reportan las conclusiones, ¿no? Nosotros no podemos afirmar a ciencia cierta porque nuestras incertidumbres en el diseño y construcción de un puente son grandes. Nuestras normas lo que hacen es que nuestras dudas sean menores, pero siempre va a haber dudas, siempre va a haber cosas que quedan pendientes. De todos modos, como me decía un profesor, nosotros hacemos lo mejor en ingeniería, lo mejor hacemos. Si es que está resultando bien, está bien. De hecho, está bien. Y todo tiene siempre que ser sustentado, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí la escucho. Ya. Sí. Listo. Vamos a solicitar por favor las consultas para el ingeniero Marco Navarro, que el día de hoy nos ha traído este tan interesante tema que es la prueba estática en puentes, ¿sí? A ver, le voy a leer algunas de las preguntas que ya están aquí en la plataforma. Algunos de los comentarios también, ¿no? A ver. Sí. Vamos a solicitar por favor las ingeniero Marco, ¿me escucha, verdad? Sí, se escucha. El video, por favor, apáguelo. Interesante tema que es la prueba estática. Si es que lo tiene por ahí. No, es el ingeniero Roque, no es usted. Listo, entonces vamos a empezar con la ronda de preguntas. El ingeniero Manuel Vázquez Cardoso pregunta: ¿es una debilidad en el diseño la flecha de fabricación? Si hablamos de debilidad como mostrar la flecha en los planos de diseño que vamos a construir, sí es una debilidad. O sea, nosotros debemos, el constructor debe tener claro cuál va a ser la flecha de fabricación y cómo se va a desarrollar esta flecha con las cargas. Sé que actualmente se le designa este trabajo al contratista bajo su responsabilidad, pero es interesante saber que quien diseña y tiene en las manos el modelo matemático puede hacer maravillas con ese modelo. Puede él decir, yo tengo una contraflecha de fábrica de tanto, y pongo las vigas metálicas y llego a mi flecha de fabricación, pongo mi losa de concreto, pongo mis veredas, pongo mis barandas, pongo mi asfalto y llego a esta contraflecha final.
Y esa es mi contraflecha que está dibujada en el plano. O sea, desde ese punto de vista, sí es una debilidad. Ahora, ya en el proceso constructivo, que me toca, por ejemplo, me ha tocado en todos los puentes que he visto, como no se pone estos valores, nosotros tenemos que evaluarlo. Y tenemos que hacer distintos cálculos, prácticamente volver a diseñar el puente. Y eso es tedioso, ocupa tiempo y recursos en una obra, ¿no? Muy bien, ingeniero. Nicolás Antequera ya la pregunta. Buenas tardes. Felicitarlo por su exposición. La consulta sería, ¿en qué medida es posible hacer la carga estática de un puente que ya ha cumplido su vida útil y si podemos prever el tiempo más que pueda estar en servicio? Como mencionaba, las dos normas, ASHTO y la IAP del Ministerio de Fomento de España, ambas normas indican de que un puente ya en uso tiene que ser evaluado primero en gabinete. Yo recojo todas las características y toda la recopilación de información que pueda tener de ese puente. Saco algunos ensayos, de repente probetas de concreto, qué sé yo. Entonces, teniendo esa información, yo puedo hacer un modelo matemático. Ese modelo matemático me dará momentos, cortantes y deformaciones. Entonces yo diré, ese puente tiene esta capacidad en el modelo matemático. Una vez realizado ese cálculo en gabinete, voy al campo a hacer una prueba de carga. Como tengo el análisis matemático, digo, a la prueba de carga le voy a aplicar el 60%, no lo voy a hacer al 100%, lo voy a hacer al 60% y ver cómo se comporta esta estructura. ¿Cómo se comporta? Quiere decir que, a ver, cuánto ha cargado, cuánto ha flexionado y cuando se salieron los camiones, regresó a la normalidad. Si tengo yo remanencias mayores, por ejemplo, si fuera un puente de concreto, que fuera del 20% de remanencia y en mi ensayo de prueba de carga supero esa remanencia, quiere decir que ese puente no va a lograr resistir las cargas que se le va a imponer, no va a soportar demandas, pero puede hacer que yo haciendo mi evaluación y teniendo una prueba de carga adecuada a ese puente, pueda decir, bueno, este puente ha cumplido su vida útil, ya no cargará 48 toneladas, ya cargará pues 24, ya cargará 20. O lo refuerzo, pues en último de los casos, ¿no? Los criterios son abundantes, ¿no? Las respuestas pueden ser abundantes, pero la metodología es la que le indico, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta del ingeniero Jorge Lacruz que dice, respecto a los vehículos para la prueba de carga contra la realidad del tráfico sobre el tablero, como se muestra en la foto, ¿qué consideraciones existen? La prueba de carga es un proyecto estructural. Quien lo realiza puede decir que lo hace con 4 camiones, que lo hace con 6 camiones o que lo hace así como en la fotografía, a full. Entonces, por ejemplo, una prueba de carga a full podría ser ejecutada en nuestra ciudad de Lima, que vemos que hay tráfico y los carros están encima de los puentes como está en la foto. Entonces, podría ser que la prueba de carga bajo el criterio de algún ingeniero constructor o supervisor sea ese. Diga, yo quiero esta prueba de carga, porque en esta ciudad de Lima, en este puente, en este distrito, los carros están así. Pero si voy a provincias donde mi tráfico vehicular es menor, quizás sea conveniente menos prueba de carga. Pues también hay que ver que las pruebas de carga tienen un costo, ¿no? Entonces habría que adecuarse a la realidad de lo que estamos construyendo, ¿no? Muy bien, ingeniero, tenemos 2 consultas más. La consulta de Sebastián Ulate Muñiz dice, ¿las losas de la superficie de rodamiento se toman dentro del análisis estructural como infinitamente rígidas o se toman interacciones de las mismas con las demás partes del sistema estructural?
A ver, las secciones, dice, son infinitamente rígidas. ¿O se toman interacciones de las mismas con las demás partes del sistema estructural? Bueno, si no tengo al alcance algún programa que me pueda evaluar todo el conjunto y quiero tomar partes, sí podría hacerla. Por ejemplo, la malla del tablero, yo podría evaluarla como una malla, digamos, una malla plana en la que yo pueda dividir por barras y entonces evaluar las inercias de esas barras manualmente. Si no tengo, entonces yo podría decir, allá de este puente, mi margen más crítico es, según mis líneas de influencia, es esta sección. Entonces, esta sección yo la analizo. Podría ser, pero actualmente, bueno, eso es cuando no se tiene al alcance estos programas. Si se tuviera al alcance el programa, es mejor hacer la evaluación de, de casi la integridad del puente, ¿no? En este caso, por ejemplo, un puente colgante. Habría la necesidad de modelar los mástiles, las péndolas, el sistema suspensor y el tablero de concreto con las vigas de acero. Ya no tendría necesidad yo de evaluar los estribos, la parte de la subestructura, porque ahí yo me imagino coloco pues en los mástiles apoyos rígidos, ¿no? Casi digamos indeformables, casi indeformables. Infinitamente rígidas o se toman interacciones de las mismas con las demás partes del sistema estructural. Muy Lo bien. que pasa es que ese término se refiere a yo poder evaluar por partes. O sea, yo no quiero evaluar todo el puente, quiero ahorrármelo. Entonces, Bueno, si no tengo al alcance algún programa que me... Muy bien, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Aquí la pregunta sería, aquí está. Viene de parte de Mauricio Miranda. Dice, ¿qué pasa si el puente no pasa la prueba de carga? ¿Qué otras pruebas se pueden realizar para justificar que el puente se está comportando según lo diseñado? Aparte de la prueba estática, está la prueba dinámica. De acuerdo a la importancia del puente, por ejemplo, a veces hay pasarelas de concreto también, pero no necesariamente ahí hay que cargarlas pues con camiones, ¿no? Ahí se puede cargar con bloques de concreto, con sacos de cemento, con sacos rellenos de arena. Yo lo evalúo, ¿no? Evalúo con qué hacer la prueba de carga. Específicamente si el puente no pasa la prueba de carga, la norma española dice, si no pasa en el primer tren de carga, en el primer estado de carga, y me dio una remanencia y no me está cumpliendo, podría hacer yo un segundo ensayo. De resultar favorable el segundo ensayo, bueno, quedaría ahí. Si no resulta favorable, depende del ingeniero, el que está a cargo, podría hacer un tercer estado de carga o solicitar otro tipo de estado de carga. O de repente también podría ser hacer el ensayo de carga dinámico, ¿no? Con transductores, ¿no? Con equipos electrónicos. Muy bien, ingeniero. Tenemos otra consulta de Luis Mitma. Dice, ¿cuál es el comportamiento torsional de las cargas estáticas de los puentes? En el último ejemplo que di, cuando hacemos digamos, el precálculo en gabinete, ponemos la carga, digamos, lateralmente y evaluamos. Entonces, debe cumplir con la norma de que la sección tiene que cumplir a torsión. Entonces, eso después va en campo en la ejecución de la prueba de carga. En el ejemplo vimos de que el estado de cargas estaba en el orden de el 11 milímetros, me parece. Sí, acá dice estado de carga para dos de carga lateral. Acá estamos en 15, 25 milímetros, 15, 28.
16, 28. Y todos estos valores nosotros tenemos en las péndulas centrales de gabinete de 24 a 31 milímetros. Sin embargo, en mi prueba de carga estoy en el orden del 25, 15, 28, o sea, mucho menor a lo que calculé en gabinete. La idea siempre es que mi prueba de carga interactúe con el rango elástico del puente y mi cálculo de gabinete sea más conservador, ¿no? En esa forma es la que tengo que evaluar mi prueba de carga estática, ¿no? Muy bien, ingeniero. Juan Río Silva desde Piura nos hace esta consulta. Ahora los puentes se utilizan en los estribos amortiguadores. En ese caso, ¿cómo se realiza la prueba estática? En el caso de la flecha, eso debe ser obligatorio en las normas de diseño, mucho más ahora con los softwares que existen y debe de haberse modelado. Claro. Sí, tiene razón el ingeniero, ¿no? O sea, mientras más avances hay en los software de computación, debe ser más preciso el cálculo, ¿no? Ahora, los amortiguadores llegan a funcionar como, por ejemplo, ¿no? En los mástiles de un puente colgante, cuando usted realiza la flecha de montaje, influye la inclinación de los mástiles. Si los mástiles se inclinan, baja la flecha. Otro punto importante es el peso mismo del cable del sistema suspensor. Baja y baja la flecha por el peso mismo de la estructura. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos valores para ingresarlos en la flecha de montaje. Cuando yo fabrico con esa flecha de montaje, tengo que garantizar de que cuando he cubierto todas las cargas del puente, estoy en carga muerta final, ese puente tiene que tener la geometría que indique el plano. En este caso, los apoyos, sean los modelos que fueren, o sea, de neopreno o amortiguadores. Ahora he visto último de péndulos de triple, péndulos de fricción de triples. O sea el factor que sea, yo tengo que evaluar que la interacción con ese neopreno hace que baje la flecha de evaluación en la prueba de carga. Yo tendría que evaluar mediante el peso de carga muerta cuánto ha bajado, cuánto se ha movido el puente por acción de ese componente, para que mi flecha que yo estoy evaluando sea limpia, o sea, flecha puramente por carga viva, que no interactúe otra cosa. Muy bien, ingeniero. Aquí tenemos una pregunta de JL Pantoja. Dice, ¿qué pasaría si el cuarto de luz supera el límite admisible? Mire, nosotros como ingenieros tenemos que seguir todo un proceso. El proceso es medirlo bien, construirlo bien, supervisarlo muy bien, que esté dentro de las condiciones, el acero en su posición, el concreto esté en la resistencia que indican los planos. Entonces, cuando uno hace todo ese seguimiento, difícilmente las pruebas de carga fallan. A veces uno quiere, por ejemplo, de esta prueba de la norma española. La norma española pone este cuadro, ¿no? Dice, si no me resulta en el estado de carga 1, bueno, voy a un estado de carga 2. A veces uno no quiere explicar ya esas cosas porque ya en el estado de carga 1 nomás debe estar muy bien ese puente. Nosotros siempre esperemos de que, por eso digo, ¿no? Siempre hay que hacer la mejor ingeniería y de hecho van a resultar muy bien las cosas cuando uno está preocupado permanentemente de su obra, ¿no? A veces no queremos que lleguen, pero si llegara el caso de que no supera la prueba de carga, no es favorable, para responder al ingeniero, habría que preguntarse, por ejemplo, ¿no? Cuando van a llenar el concreto de una estructura, se dan los casos, ¿no? Viene el ingeniero, no puede llenar porque esto está mal, esto está mal. A ver, un momentito. Antes de llenar ese concreto, yo ya vi cómo pusieron el fierro, ya vi cómo pusieron el encofrado, ya hice mis observaciones a tiempo. Entonces, al momento del llenado, estoy seguro que eso ya, porque he ido
yendo yo con el proceso constructivo. No puede ser de que al final de las cuentas, al momento de la prueba de carga no va a resultar, ¿no? Tiene que resultar, porque ya yo le he hecho todo un seguimiento. Por eso yo decía, dentro de las partes de la confiabilidad estructural está el proceso constructivo. El proceso constructivo es muy importante. Yo siempre espero que las pruebas de carga no fallen. Si fallan, hay algo malo ahí en el proceso constructivo, está construido. Pues no creo que en los planos esté mal diseñado. El diseño siempre pasa por muchos filtros. Ese sería mi comentario, ¿no? Con respecto a eso. Y muy bien, ingeniero. La última de las consultas vendría a cargo de Jacqueline Estrada. Dice, ¿qué pasaría si se colapsan los puentes con estas pruebas de carga? Bueno, como mencioné, primero se hace un estudio de gabinete. En el estudio de gabinete yo puedo determinar las cargas máximas de ese puente. Con ese estudio de gabinete yo voy a campo y lo que evalúo en la prueba de carga estática, como decía acá la norma, yo no debo sobrepasarme del 60 al 70% acá dice, ¿no? No puedo, dice, de acuerdo a esto se aconseja que las solicitaciones, o sea, lo que voy a demandar en la carga, en el tren de carga real, esté en torno al 60% de los valores teóricos producidos por el tren de carga. En ningún caso las solicitaciones producidas por el tren de carga real serán superiores al 70%. O sea, yo no puedo superar lo que en mi análisis de gabinete hice y estimé mi capacidad de carga máxima es tanto. Yo no puedo ir a campo a ponerle más del 100%. Ya debo ir programado a ir al 60 o al 70%, porque la idea es ver que en ese 60 y 70% yo estoy en el rango elástico. Esa es la intención de la prueba de carga estática. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Ahora sí invitamos al ingeniero Roque para despedir este interesante seminario virtual. Adelante, ingeniero. Bueno, ingeniero Navarro, agradecerle por esta ilustrativa, didáctica y actualización en puentes, donde ha tocado temas muy importantes como pruebas de carga, magnitud de las pruebas de carga, la norma española, la ASTO, intervalos que miden las deformaciones remanentes en los puentes, cosas muy interesantes, y lo más importante que le está dando todas las indicaciones al ingeniero residente y supervisor cuando se entrega un puente en una etapa de recepción. Prácticamente ver el video del ingeniero Navarro me va a permitir a mí tomar las consideraciones del caso para mi etapa de recepción, ¿no? Para que todos los valores o los lineamientos que nos ha indicado estén, y todas las variaciones que se puedan presentar. La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros le agradece enormemente, ingeniero Navarro, por esta ilustrativa tema sobre puentes, y creo que lo esperamos para otras ponencias que van a ser de mucha importancia, y el ingeniero lo va a tomar en consideración en su capacitación permanente que tiene. Muchas gracias, ingeniero Navarro. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias también. Muy bien, este ha sido el seminario virtual Pruebas de carga estática en puentes a cargo del ingeniero Marco Navarro. Muchas gracias, y recordarles que a las 6 de la tarde tenemos un pequeño taller con la gente de CIPE Perú. Hasta las 6 de la tarde.